Capítulo 1. El aire en el apartamento 301 se sentía pesado, con ese silencio forzado que solo consiguen los edificios viejos en el centro de la ciudad. Afuera, el ruido es una constante. Aquí dentro, la ausencia de sonido era un lienzo en blanco sobre el que cualquier cosa podía dibujarse. Y esa noche se estaba dibujando algo. Suzanne Ceballos, 24 años, llevaba una semana grabando. No era blogger ni nada parecido. Eran notas de voz, clips de vídeo cortos, un diario digital que, según ella, era la única manera de convencerse de que no se estaba volviendo loca. Su primera grabación, marcada a las 2:37 de la mañana, comenzó con un susurro apresurado, casi inaudible. «Es él. Otra vez. Escúchenlo». El micrófono de su teléfono, pegado al suelo de madera laminada, solo captaba el zumbido eléctrico de la nevera. Suzanne tosió. Su voz se oyó demasiado fuerte, como una bofetada al silencio. No es la nevera, no es el viento, es el rasguño. Detrás de la puerta de su dormitorio, una puerta sólida, de roble, empezó. Un sonido minúsculo, apenas perceptible. Chisk, chisk. Era como una uña muy corta, o la punta de un trozo de vidrio, arrastrándose con lentitud y precisión sobre la madera lacada. No venía de la cerradura, venía del borde inferior, justo donde el sello de goma se había desprendido con el tiempo. Al principio pensé que eran ratas, continuó Suzanne, su respiración agitada cerca del micrófono. Una gotera, quizás, pero tiene un ritmo, una intención. Lo notan, ¿verdad? Es siempre a la misma hora. Ella se levantó con un crujido de rodillas que resonó por el pasillo vacío. El rasguño se detuvo inmediatamente. El silencio regresó, pero ahora era un silencio hostil, expectante. Suzanne encendió la linterna del teléfono. La luz, amarilla y temblorosa, iluminó la base de la puerta. Vio las marcas. No eran profundas, pero eran muchas. Decenas de líneas finas, horizontales, como si alguien hubiera usado papel de lija fino una y otra vez en el mismo punto exacto. Se agachó y puso el oído cerca del suelo. Un frío inusual se coló por la rendija. No era el frío de una corriente de aire, era un frío denso, metálico, que le hizo doler la nariz. «Estoy sola», se obligó a decir en voz alta para llenar el vacío. El apartamento de al lado está vacío. El de abajo, la señora Marta, está de viaje. Estoy completamente sola. Y algo está al otro lado de esta madera. Se puso de pie y retrocedió 2 pasos. Miró el reloj. 3:45 de la mañana. Había intentado ignorarlo durante días. Poner música, taparse con almohadas, dormir en el sofá de la sala. No funcionaba. El sonido la seguía, se colaba por las paredes, por sus sueños. Era un ancla invisible que la sujetaba a la oscuridad de su propio hogar. Hoy no. Hoy voy a hacer que pare. Lo voy a grabar de cerca. Suzanne fue a la cocina. Abrió un cajón y sacó una cucharilla de café, de esas viejas, con el mango desgastado. Regresó al pasillo. Su sombra se alargaba y se encogía con la luz del teléfono. Se arrodilló de nuevo, sintiendo las diminutas vibraciones de la madera. El rasguño no había vuelto. Estaba esperando. Tomó aire, cerró los ojos y deslizó la cucharilla bajo la puerta. Quería bloquear el espacio, tapar la rendija, ver si el contacto físico lo interrumpía. El metal de la cuchara rozó el suelo del otro lado con un chasquido, y entonces sucedió. El sonido no fue el rasguño, fue un golpe seco, fuerte, como si algo, al otro lado, hubiera golpeado la cucharilla. Suzanne se echó hacia atrás, cayendo sentada en el suelo. Su corazón le latía contra las costillas. Miró la rendija con los ojos desorbitados. La cucharilla, que ella había empujado hasta que solo quedaba el borde del mango a la vista,
Empezó a moverse. No se deslizó por el peso. Fue empujada con una fuerza lenta y constante. La cucharilla entera salió por la rendija y se deslizó por el suelo, deteniéndose justo en la punta de sus zapatos. Y en ese mismo instante, del lado de afuera de la puerta, un suspiro largo y frío, que no era viento, pareció condensarse y pronunciar su nombre. Susan. Capítulo 2. Susan no gritó. El miedo era demasiado grande, demasiado denso, para permitir una reacción tan simple. Se arrastró hacia atrás, lejos de la cucharilla y de la puerta, hasta que la pared fría le golpeó la espalda. Su respiración se había detenido, sustituida por el eco amortiguado de la voz que acababa de escuchar. Susan. No era una voz, era un sonido moldeado para parecer una. Era hueco, áspero, como el crujido de papel viejo pegado a un micrófono. Y no venía de una persona. El sonido había venido de tan abajo, tan pegado al suelo, que era imposible que lo hubiera emitido un humano de pie. Lentamente, temblando, Susan levantó el teléfono y apuntó la cámara hacia la cucharilla. Lo empujó de vuelta. Balbuceó al micrófono, su voz convertida en un hilo fino y roto. Estaba ahí. Lo escucharon. Me habló. Lo juro por Dios, me llamó. Se quedó inmóvil por casi 5 minutos, esperando el siguiente movimiento, el siguiente rasguño. Pero no llegó. La cosa al otro lado había decidido que su punto había sido probado. Había demostrado inteligencia, fuerza mínima y una macabra familiaridad con su nombre. Cuando finalmente pudo moverse, no corrió. Se levantó con lentitud robótica, tomó la cucharilla, el metal estaba extrañamente helado, y fue a la sala. Esa noche no durmió. No encendió la luz principal, solo la tenue lámpara de lectura, dejando que las esquinas de la sala se llenaran de sombras. Pasó el resto de la madrugada buscando historias, leyendas urbanas, incidentes reportados en su edificio. El edificio, construido en 1975, no tenía una historia notable, más allá de la monotonía de la vida urbana. Un par de robos, una inundación menor en el 98. Nada de niños desaparecidos, nada de cultos olvidados, nada que se pareciera remotamente a un rasguño inteligente. Pero su instinto le decía que esto no era aleatorio. La cosa se había manifestado justo una semana después de que ella encontrara un pequeño compartimento secreto detrás de la librería de la sala. Un hueco seco y polvoriento, del tamaño de una caja de zapatos, en el que no había encontrado nada. ¿Y si el acto de abrirlo había liberado algo? A la mañana siguiente, Susan tomó la decisión que sellaría su destino: documentarlo todo con mayor detalle. Esto ya no era un diario personal, era una investigación. Fue a una tienda de electrónica y compró 2 cámaras de seguridad de visión nocturna de bajo costo. Las instaló. La primera, en la sala, apuntando hacia el pasillo y la puerta de su dormitorio. La segunda, más pequeña, la fijó con cinta adhesiva al piso del pasillo, a medio metro de la puerta, con la lente enfocada directamente en la rendija inferior. «Esto es la prueba», susurró a la cámara mientras la ajustaba. «Si vuelve a rasguñar, si vuelve a moverse, lo grabaremos. Ya no es mi palabra contra el silencio». La tarde se convirtió en una espera tensa. Cenó poco. Revisó las transmisiones en vivo de las cámaras cada pocos minutos. El pasillo, en la visión nocturna, era un túnel granulado de grises y negros, la rendija de la puerta una línea oscura y silenciosa. A la medianoche, Susan se encerró en la sala, lejos del dormitorio. Puso un sonido blanco en los audífonos para intentar calmar sus nervios, pero mantuvo el volumen bajo para escuchar cualquier cambio brusco en el audio de las cámaras.
La calma se mantuvo hasta las 3 de la mañana. Suzanne estaba a punto de rendirse al sueño cuando la pantalla de su teléfono parpadeó. La cámara del pasillo, la que estaba en el suelo, registró un cambio en el brillo. No era una luz, era una sombra. En la rendija inferior de la puerta del dormitorio, esa línea oscura que había sido constante, apareció una obstrucción. Algo se había deslizado desde el interior del cuarto hacia el pasillo. Era una forma delgada, como un dedo enguantado o una raíz seca, pero de un color gris más oscuro que el resto de la escena. Se movía con la lentitud de una oruga explorando el aire frío. El rasguño había regresado, pero esta vez Suzanne no solo lo escuchaba, lo estaba viendo en directo. La cosa gris, que no reflejaba la luz infrarroja de la cámara, se detuvo. Pareció tantear el aire por un momento. Luego se retiró hacia la rendija, pero no por completo. Se quedó asomada, inmóvil. Suzanne contuvo la respiración. Sus dedos se aferraron al teléfono. De repente, la cosa se movió de nuevo. Esta vez no exploró. Se lanzó hacia adelante y hacia la izquierda, y en un destello cegador de movimiento, golpeó la cámara del suelo. La imagen se inclinó 90 grados, mostrando solo el suelo borroso y un fragmento del zócalo. El rasguño se hizo inmediatamente más fuerte, más violento, proveniente de la puerta que ahora estaba fuera de ángulo. Suzanne se puso de pie, gritando. ¿Cómo pudo saber dónde estaba la cámara? Corrió hacia su dormitorio y encendió la luz de golpe. El pasillo se inundó de luz blanca. La puerta de roble estaba intacta. La cámara del suelo, derribada, apuntaba al techo. No había nada en la rendija, ni rastro de la cosa gris. Pero cuando Suzanne levantó la cámara para revisar el daño, notó algo. En la lente, justo en el centro del cristal, donde la cosa gris había golpeado, había una mancha minúscula. No era tierra ni polvo. Era un residuo viscoso, de un color que, a la luz brillante de la sala, parecía rojo oscuro. Y la puerta, la vieja puerta de roble, ahora tenía una nueva marca de rasguño, esta vez más honda. Una única línea vertical, justo al lado, grabada en la madera como una herida fresca, estaba la letra S. Capítulo 3. La letra S, tallada en la madera, no era un rasguño. Era una incisión limpia y deliberada, hecha con una fuerza antinatural. Suzanne no necesitó tocarla para saber que era profunda. La visión de esa única inicial, su propia inicial, la golpeó con la certeza de que ya no estaba lidiando con un fenómeno aleatorio. Esto era personal. Esto la conocía. No es un animal, murmuró, mientras documentaba la marca con la cámara de la sala. La mancha rojiza en la lente de la cámara del suelo había desaparecido cuando intentó limpiarla, dejando solo una sensación de humedad fría. No son gases, no es mi mente. Hay algo, y sabe cómo me llamo. La idea de ir a la policía era absurda. Hola, quiero reportar que una sombra me empujó una cucharilla y grabó mi inicial en mi puerta. Se vería como una broma pesada o el inicio de un colapso nervioso. Necesitaba un testigo, no un escéptico, sino alguien que al menos confiara en su palabra lo suficiente como para no llamar a un psiquiatra al instante. Pensó en Elena. Elena era su mejor amiga, práctica, enfermera, la persona ideal para descartar explicaciones médicas o lógicas. A las 11 de la mañana, Suzanne llamó a Elena. No le dio detalles, solo una frase. Algo muy malo está pasando en mi apartamento y necesito que vengas a pasar la noche. Por favor, Elena, no estoy bien. Elena, preocupada por el tono gélido y plano de Suzanne, llegó a las 4 de la tarde. En cuanto cruzó el umbral del apartamento, arrugó la nariz.
Huele a cerrado, Susan. ¿Ventilaste? ¿Y qué es eso? ¿A humedad o a metal quemado? Es el edificio, mintió Susan con rapidez. Llevaba horas con las ventanas abiertas, pero el olor metálico y frío seguía impregnando el pasillo. Susan evitó llevar a Elena al pasillo de inmediato. La sentó en la sala, lejos de la puerta marcada, y le mostró los vídeos. Elena, cruzada de brazos, observaba la pantalla del teléfono con escepticismo profesional. Vio el clip de la cucharilla siendo empujada y la grabación en visión nocturna de la cosa gris golpeando la cámara. Mira, Susan, lo de la cucharilla podría ser la presión de aire, una rata grande con algo en la boca, no sé. Y el vídeo es granulado. Puede ser un insecto grande muy cerca del lente. La S te la pudo haber hecho cualquiera que te haya visitado y supiera que estás paranoica. Un insecto que golpea con fuerza suficiente para mover la cámara y dejar un residuo viscoso. Elena, por favor, escucha el audio. Me llama. Cuando reprodujo el clip del susurro, Elena se inclinó. Se escuchó el golpe seco de la cuchara, la respiración agitada de Susan, y luego nada. Solo un silencio absoluto y el zumbido distante de la nevera. Susan miró a Elena, pálida. ¿No lo oyes? El susurro. Lo acabo de oír esta mañana mientras lo revisaba. Dice mi nombre. Susan, dijo Elena suavemente, tomando sus manos. No hay nada en este audio, solo un silencio muy malo. ¿Estás durmiendo? ¿Comiendo bien? Susan sintió que la sangre le hervía. La entidad estaba manipulando el audio. Estaba editando sus propias grabaciones. Ven, dijo Susan, tirando de Elena. Ven a verlo en persona. La llevó al pasillo. Elena examinó la S tallada en el roble. Pasó un dedo sobre el corte. Es profundo, sí. Pero dime, ¿quién más tiene llave de este apartamento? Nadie, respondió Susan. Entonces, ¿qué me dices de ti, Susan? ¿Estás segura de que no lo hiciste en medio de un ataque de estrés o sonambulismo? Has estado muy sola. Esa noche, Elena insistió en dormir en el sofá de la sala. Quería demostrarle a Susan que la casa estaba tranquila. Susan, exhausta y frustrada, se retiró a su dormitorio. Si escuchas algo, un solo rasguño, me despiertas. Inmediatamente, le ordenó Susan. A las 3:10 de la mañana, Susan despertó sobresaltada por un silencio absoluto. El sonido blanco se había cortado. El aire era denso, sofocante. Se levantó y abrió la puerta de su dormitorio con lentitud. El pasillo estaba oscuro. La luz de la luna apenas se filtraba por las persianas. En el sofá, Elena estaba dormida, cubierta con una manta. Todo parecía normal, pero Susan se acercó al pasillo y miró la puerta de entrada. La puerta exterior, que siempre cerraba con doble seguro, estaba entreabierta. Una hendidura negra de un par de centímetros, suficiente para que el aire helado del exterior entrara en el apartamento. Y pegada a la puerta del dormitorio de Susan, justo debajo de la S tallada, había una nota doblada. Susan la recogió. Era un trozo de papel arrancado de su propio cuaderno. Dentro, con su propia caligrafía desordenada, había una sola frase escrita con tinta roja brillante que olía intensamente a metal. Sabemos que no estás sola. Al fondo de la sala, el cuerpo de Elena en el sofá se movió. No se despertó. Simplemente se giró, y Susan vio que algo más se había deslizado sobre la alfombra desde la oscuridad de la entrada abierta. Era el teléfono de Elena. Estaba grabando, la luz roja parpadeando. Y en la pantalla del teléfono, Susan vio un mensaje nuevo de texto, sin remitente, escrito solo con emojis. Una cara sonriente y un par de tijeras abiertas. Susan sintió el filo frío y afilado de unas tijeras reales
presionándose contra la base de su cuello. Capítulo 4. El frío de la punta de las tijeras contra su piel fue la sensación más real que Suzanne había experimentado en días. No era el frío fantasmal de la rendija, era el frío inconfundible del acero. Sus músculos se tensaron hasta el límite de la ruptura. No podía gritar, no podía moverse. «No grites, Suzanne», siseó una voz justo detrás de su oreja. No era la voz hueca de la entidad, era una voz humana, grave, pero distorsionada, como si el hablante estuviera respirando a través de tela mojada. Pero la voz no venía de la oscuridad del pasillo, venía del interior de su dormitorio, a sus espaldas. Suzanne se giró violentamente, soltando el papel y las tijeras. La oscuridad de su dormitorio la tragó. No había nadie. Las tijeras cayeron con un estrépito metálico sobre la madera del pasillo. Al mismo tiempo, Elena, que dormía en el sofá, dio un grito ahogado y se incorporó de golpe. «Suzanne, ¿qué pasó? Escuché algo». Elena se frotó los ojos y encendió rápidamente la lámpara de la sala. Suzanne se quedó paralizada en el pasillo, mirando las tijeras caídas. No eran suyas. Eran unas tijeras de podar pequeñas, de jardín, oxidadas y con restos de tierra oscura en las asas. «La puerta», susurró Suzanne, señalando la entrada. Estaba abierta. Elena se levantó de un salto. La puerta principal estaba efectivamente entreabierta. «La cerré con llave, Suzanne, lo juro». Elena corrió y cerró los 2 cerrojos con un clac-clac resonante. Regresó, notando el temblor incontrolable de Suzanne. «¿Quién estaba aquí? ¿Qué son estas tijeras?» Suzanne le mostró la nota, el papel con la frase escrita en tinta que, ahora, con la luz encendida, parecía ser sangre seca. «Sabemos que no estás sola». Elena se quedó petrificada. El escepticismo se derritió de su rostro. Esto ya no era producto de la soledad. Esto era una intrusión física, deliberada. «Nos vamos». «Ahora», dijo Elena, agarrando su bolso. «No», la detuvo Suzanne, con una calma espantosa. «No podemos. Esto no es un ladrón. Esto es de aquí. Lo traje yo al abrir el hueco. Y no me dejará ir sola. Nos vamos juntas. O nos quedamos las dos». Suzanne recordó la voz distorsionada que venía del interior de su habitación. La entidad no había entrado por la puerta principal, sino que ya estaba dentro, quizás en las paredes o en el techo. «El edificio. Tengo que saber qué pasó aquí antes», insistió Suzanne. Esa mañana, con el miedo sirviéndoles de café, Suzanne y Elena comenzaron una investigación digital más seria. Ya no buscaban leyendas, sino datos, archivos de propiedad, noticias antiguas, registros de sanidad. Lo encontraron en un foro local de archivos históricos y desapariciones sin resolver. El edificio de apartamentos 301 había sido construido sobre los cimientos de lo que fue un antiguo jardín botánico municipal, clausurado tras la tragedia del 1995. La tragedia. Un jardinero, José Linares, de 63 años, había sido encontrado muerto en el sótano del invernadero principal, supuestamente tras caer y golpearse la cabeza. La policía dictaminó muerte accidental, pero la historia se complicaba con la desaparición. El nieto de José, un niño llamado Samuel, de solo 7 años, que solía pasar las tardes con su abuelo en el invernadero, había desaparecido el mismo día del accidente. Nunca encontraron el cuerpo. El caso se cerró citando la posibilidad de que el niño se hubiera perdido en el denso bosque que rodeaba el jardín. Pero el foro sugería que el niño nunca salió del lugar, que había sido enterrado con las herramientas del abuelo bajo los cimientos. El nombre resonó en la mente de Suzanne. Samuel, 7 años, y las tijeras de podar en el pasillo.
La conexión era escalofriante. El niño. ¿Por qué se manifestaría ahora?, preguntó Elena con la voz ahogada. Porque abrí el hueco, el compartimento secreto detrás de la librería. Debió ser el último lugar donde Samuel guardó algo, teorizó Suzanne. Debió ser la tapa de su tumba. Mientras hablaban, un frío espantoso comenzó a descender en la sala, a pesar del sol brillante que entraba por la ventana. Las tazas de café sobre la mesa de centro comenzaron a sudar. Y luego el olor regresó, más potente y concentrado. Ya no era solo metal, era tierra mojada, hojas pudriéndose y sobre todo un aroma dulzón, casi azucarado, a compost fresco, el olor de un jardín que acaba de ser perturbado. Suzanne se levantó para encender la calefacción, pero cuando pasó junto a la librería, se detuvo. El hueco, el pequeño compartimento secreto que ella había abierto, ya no estaba vacío. Dentro, perfectamente doblado, había un trozo de tela. Suzanne se acercó lentamente, su piel de gallina. Sacó la tela. Era la tela de un mono de jardinero de niño, de un verde descolorido, la talla de un niño de 7 años. Y al tocarla, sintió una vibración, no en su mano, sino en sus huesos. Y desde lo profundo de la pared, un lamento infantil se hizo audible. No era un susurro, era un grito, silenciado y distorsionado por décadas de yeso y ladrillo, un grito que exigía su juguete favorito. El grito terminó de golpe, y en su lugar, una voz clara, infantil, pero llena de odio, pareció emerger de la cavidad torácica de Suzanne. «Devuélvemelas». Capítulo 5. La voz resonó en la sala, pero no salió de la garganta de Suzanne. Vino de la pared, sí, pero fue tan próxima, tan interna, que sintió el eco en el paladar. La frase «devuélvemelas» no fue una súplica, sino una orden rabiosa y contenida. Elena se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en el hueco de la pared. El pequeño fragmento de mono de jardinero se le cayó a Suzanne de las manos. El frío se había vuelto insoportable, creando una niebla visible que se disipaba a medio metro del suelo. ¿Qué te devolvemos, Suzanne?», logró preguntar Elena, temblando visiblemente. Suzanne no podía responder. Su mente giraba. Samuel, 7 años, un mono de jardinero, el jardín botánico, las tijeras de podar. ¿Y qué más? Intentó hacer memoria, repasando los objetos que había encontrado o movido desde que abrió el compartimento. Solo había un objeto que no había vuelto a ver, un objeto que le había parecido insignificante en su momento. Las canicas, jadeó Suzanne. Unas canicas viejas que rodaron fuera del hueco la noche que lo abrí. Pensé que las había pateado bajo la nevera o la estantería. La entidad, el fantasma de Samuel, estaba pidiendo sus juguetes, sus cosas de niño que ella había dispersado. El ambiente se volvió repentinamente opresivo. El olor a tierra húmeda se intensificó, como si estuviera encerrada en un macetero gigantesco. «Tenemos que encontrarlas. Ahora», dijo Suzanne, moviéndose hacia la cocina con una urgencia febril. Elena la siguió, susurrando oraciones. Registraron la cocina. La nevera estaba pegada al suelo. Se arrodillaron, usaron linternas. Solo encontraron polvo y pelusa. Buscaron bajo el sofá, bajo la estantería. Nada. Las canicas, si alguna vez existieron, habían desaparecido. El tiempo se estaba comprimiendo. La luz de la tarde que entraba por la ventana de la sala parecía adquirir un tinte enfermizo, amarillo verdoso. Suzanne regresó al pasillo, sintiendo que la presencia se hacía más densa. Tocó la puerta de su dormitorio, la puerta con la S tallada. La madera estaba helada. «Si no las encuentra, ¿qué va a pasar?», preguntó Elena, con un miedo genuino en la voz. «No lo sé, pero quiere el control. Quiere que haga algo por él. Me está obligando a jugar su juego». En ese momento,
Suzanne se dio cuenta de algo peor que las tijeras. La noche anterior, cuando Elena se había dormido en el sofá, Suzanne había estado despierta en su cama, revisando los archivos de la cámara de la sala. Había habido un momento, un lapso de 5 minutos que no recordaba. Un apagón. Rápidamente tomó el teléfono y buscó la grabación de la sala, la cámara que apuntaba al pasillo y al sofá donde dormía Elena. Avanzó el video hasta las 3:30 de la mañana. La imagen en visión nocturna era granulada, pero clara. Se veía el pasillo oscuro y el perfil de Elena en el sofá. Y entonces su propia figura apareció en escena. Suzanne, en pijama, salió de su dormitorio. Caminaba con un movimiento lento, antinatural, la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha. Se acercó a Elena y se quedó mirándola. La Suzanne grabada no parecía dormida. Sus ojos estaban abiertos, negros y brillantes en la luz infrarroja. Se quedó allí por un minuto, la respiración tranquila, solo observando a Elena. Luego, la Suzanne grabada levantó lentamente el brazo y en su mano Suzanne vio las tijeras de podar. La Suzanne grabada deslizó el dedo por el filo de las tijeras sin apartar la mirada del rostro dormido de su amiga. Parecía sopesar algo. La intención era palpable, pura malicia. El terror se apoderó de Suzanne, el pánico de ver a una extraña usando su cuerpo para acechar a su amiga. El clímax llegó cuando la figura en el video se inclinó y, en lugar de apuñalar a Elena, dejó caer las tijeras. Pero lo que hizo a continuación fue peor. La figura se agachó. Recogió algo que no se veía en la alfombra, algo pequeño y redondo. Y luego, la Suzanne grabada se giró hacia la cámara, por primera vez revelando su rostro. No era el rostro de Suzanne. La expresión era plana, muerta, los músculos de la cara tensos en una mueca de disgusto. Y al mirar a la lente, la figura levantó la mano y con un movimiento brutal se golpeó la cabeza una y otra vez contra la pared justo donde estaba el hueco de Samuel. El video se cortó con un sonido de impacto seco. Suzanne dejó caer el teléfono. Había perdido 5 minutos. Y en esos 5 minutos, Samuel no solo había estado dentro de su cuerpo, sino que había intentado autodestruirse. Mientras Suzanne miraba el teléfono destrozado en el suelo, sintió un dolor agudo y punzante en la parte posterior de su cráneo. Se llevó la mano a la cabeza. Al retirarla, miró sus dedos. Estaban cubiertos de sangre, y detrás de ella, en el pasillo, un rasguño silencioso y largo comenzaba en la pared y se extendía por la puerta, abriendo una fisura de arriba abajo en la madera de roble. La rendija ahora era una grieta. El niño estaba saliendo. Capítulo 6. El dolor fue lo único que ancló a Suzanne a la realidad. Un martilleo constante en la nuca que le recordaba la violencia que su propio cuerpo había ejercido bajo el control de la entidad. La sangre en sus dedos era cálida y espesa. Pero la grieta, la fisura que se abría en la puerta del dormitorio, atravesando la madera de roble, era la evidencia definitiva de que la contención había fallado. El rasguño se había convertido en una herida abierta. Elena, al ver la sangre de Suzanne, reaccionó al instante. «Tu cabeza, te golpeaste, tenemos que salir de aquí, ahora, Suzanne, ahora». El miedo había superado su escepticismo. Elena corrió hacia la puerta principal y tiró del cerrojo superior. El metal chirrió, pero no se movió. Tiró del cerrojo inferior. Nada. «Está atascado», dijo Elena, su voz aguda por el pánico. Suzanne se acercó lentamente, sosteniéndose la cabeza. «No está atascado, Elena. Está bloqueado. Él no nos dejará ir». Empujó la puerta con todas sus fuerzas. Estaba sólidamente inmóvil, como si un camión la estuviera sujetando desde afuera. «Llama a la policía»,
A los bomberos. Susan sintió que la desesperación le ponía un nudo en el pecho. Elena tomó su teléfono y marcó el número de emergencia. Lo acercó a su oído, pero su rostro se contrajo en confusión. No hay tono. No tengo señal. Susan, ¿la torre de telefonía se cayó? Susan se dio cuenta de que el aislamiento era completo. No era una falla técnica. Era una barrera impuesta por la entidad. Estamos solas. ¿Y quiere que le devolvamos lo que se llevó la Susan que no fui yo?, murmuró Susan, su mirada fija en la sangre seca de sus dedos. ¿Qué recogiste? En el video, la cosa se agachó. ¿Qué era? Susan se agachó en el mismo lugar que la entidad había ocupado. Apartó la alfombra, buscando cualquier indicio de las canicas. Encontró algo. No era redondo, sino rectangular, delgado y apenas visible, pegado a la base del zócalo. Era un pequeño pedazo de cartón antiguo. Lo arrancó con el pulgar. Era una ficha de bingo. Estaba numerada B7. La tinta estaba corrida, manchada por la humedad de la tierra. De repente, el aire se puso 10 grados más frío. El olor a jardín podrido se hizo tan fuerte que Susan tuvo que taparse la nariz, y desde el pasillo oscuro, frente a ellas, la puerta de entrada principal, la que Elena acababa de asegurar, comenzó a vibrar, lentamente. Un sonido horrible y rasposo comenzó a escucharse, como metal contra piedra. El sonido venía de afuera, pero no era el de una llave. Se está volviendo más fuerte, jadeó Susan. Tenemos que buscar las canicas, Elena, el mono de jardinero, la ficha de bingo. Todo es un juego de niño. ¿Qué falta? La vibración de la puerta aumentó, y luego el sonido de raspado se detuvo. En su lugar, un crujido espantoso. La madera de la puerta principal comenzó a astillarse desde el borde, justo alrededor de la mirilla. Un ojo, un solo ojo húmedo, de un color blanco turbio, apareció en el pequeño agujero de la mirilla, mirando directamente hacia la sala. No era un ojo de adulto, era demasiado grande, demasiado redondo, con la inocencia deformada de un niño. Y al otro lado de la grieta en la puerta del dormitorio, el rasguño regresó con una furia incontrolable, abriendo la madera con la velocidad de una sierra mecánica. Susan sintió que la histeria la alcanzaba. Intentó gritar, pero la voz se le rompió. Corrió hacia el ojo en la mirilla, no para atacar, sino por la necesidad desesperada de ver lo que la estaba asediando. Se acercó a la puerta, ignorando los gritos de Elena. Acercó su rostro al agujero. El ojo se movió para centrarse en ella. No parpadeaba. Y en el reflejo de la córnea blanquecina, Susan se vio a sí misma, deformada por la curvatura del lente. Pero lo que vio junto a su reflejo fue el horror puro. Una figura pequeña, vestida con un mono verde andrajoso, que no estaba afuera, sino flotando justo detrás de ella. Un brazo delgado y pálido, más largo de lo normal, se extendió por el pasillo, sus dedos terminados en uñas largas y oscuras. La figura fantasmal del niño no estaba intentando entrar por la puerta. Había rodeado el edificio. Había entrado por las paredes. El brazo se extendió, pasó por encima del hombro de Susan y sus frías uñas se engancharon en el cabello de Elena, que estaba paralizada en el centro de la sala. La entidad tiró. Un grito desgarrador de Elena llenó el apartamento mientras era arrastrada hacia el pasillo oscuro. Capítulo 7. El grito de Elena era puro terror, un sonido que cortaba el aire helado del apartamento. El cabello de ella, jalado con una fuerza inhumana, le arrancó un gemido mientras era arrastrada por el brazo largo y blanco que Susan solo había visto en el reflejo de la mirilla. Susan se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Elena ser llevada hacia el pasillo. Su cuerpo
raspando el suelo. Las uñas delgadas se hundían en el cuero cabelludo de su amiga. El shock se rompió y Suzanne reaccionó. No pensó, actuó. Corrió hacia el pasillo y se lanzó sobre la figura invisible. Su mano se cerró sobre algo que se sintió como una muñeca delgada y enfermizamente fría, cubierta por una tela áspera, quizás el mono de jardinero. Tiró con todas sus fuerzas. La entidad respondió con un gruñido bajo, no infantil, sino gutural y animal. La fuerza era monstruosa. Suzanne no pudo soltar a Elena, pero logró que la entidad la soltara a ella. Elena rodó por el suelo, respirando agitadamente. Vete a la cocina, enciérrate», gritó Suzanne, sin soltar la muñeca helada que sostenía. Elena, aturdida pero obediente, se puso de pie a duras penas y corrió hacia la cocina. Suzanne escuchó el clic del cerrojo. Suzanne estaba ahora sola en el pasillo, en un tira y afloja silencioso, con una presencia que solo podía sentir. El frío era insoportable, quemando sus pulmones. «¿Qué quieres?», siseó Suzanne. «¿Las canicas? ¿La ficha? No las tengo». El agarre de la entidad se hizo más fuerte, y Suzanne sintió que sus huesos comenzaban a crujir bajo la presión. La temperatura bajó aún más, creando una fina capa de escarcha en el suelo laminado. La voz infantil, la que había resonado en su pecho, ahora se proyectó por todo el pasillo, como si miles de altavoces minúsculos estuvieran escondidos en las paredes. «Tú lo sabes, tú te lo quedaste». Suzanne recordó el momento en que había perdido el control, cuando la entidad la había poseído. El golpe brutal contra la pared, el objeto pequeño y redondo que la Suzanne poseída había recogido del suelo. «La canica», jadeó Suzanne, sus ojos fijos en la mano que había usado para recoger el objeto en el video. La entidad dejó de forcejear. El agarre se relajó y el frío retrocedió ligeramente. El silencio regresó, espeso y amenazante. «¿Dónde?», preguntó la voz, un susurro impaciente. Suzanne se tocó la frente. El dolor de la herida autoinfligida era punzante. Pensó en el porqué del golpe. No había sido un acto de rabia, sino un intento de esconder algo en el último lugar donde un niño buscaría: el cuerpo de Suzanne. «No está fuera, está dentro», respondió Suzanne. «Está donde me golpeaste la cabeza. Lo usaste para curar la herida, para sellarme». La entidad no entendió. «Devuélvemelas». Suzanne lo comprendió de golpe. Si la entidad había poseído su cuerpo y la había obligado a golpearse la cabeza, era porque el objeto estaba sellado dentro de ella, quizás bajo la piel que se había abierto. Corrió de vuelta a la sala y tomó el trozo de tela del mono de jardinero. Lo sostuvo en alto. «Mira, Samuel», dijo, usando el nombre del niño, «te devuelvo una parte, pero quiero que me dejes ir». Con un movimiento rápido, Suzanne tiró el trozo de tela al suelo, encendió su encendedor de gas y le prendió fuego. El fuego crepitó con violencia. Una densa columna de humo negro y dulce se elevó inmediatamente. El olor a tierra podrida se intensificó 10 veces y se escuchó un grito que ya no era infantil. Era un alarido de agonía, potente, vibrando en los cimientos del edificio. Suzanne sintió que el aire la empujaba como una ráfaga de viento caliente. La entidad estaba furiosa. El fuego ardía con una velocidad imposible. Las llamas eran altas, lamiendo el techo, y desde la puerta del dormitorio, la grieta en el roble se abrió por completo con un rugido. Un chorro de tierra oscura, húmeda y fría, como lodo, se derramó por el pasillo, cubriendo el suelo. La figura ya no estaba invisible. Parada en el umbral roto de la puerta, cubierta de la tierra negra y brillante, estaba la forma de un niño, pequeño, con el mono verde,
pero su rostro era una mancha borrosa, deformada por el odio y el humo, sus ojos dos agujeros negros y vacíos. El niño extendió su mano y la pared a su lado, la que separaba el pasillo de la cocina donde Elena estaba encerrada, explotó en una lluvia de yeso. «Ya no eres un juguete», gritó la entidad, su voz combinando el alarido infantil y el gruñido gutural de un depredador adulto. Capítulo 8. La explosión de yeso y ladrillo fue ensordecedora. La pared que daba a la cocina se abrió, revelando a Elena encogida en el rincón, con los ojos cerrados, gritando. Una nube de polvo fino cubrió el pasillo, pero la figura del niño permaneció limpia, cubierta solo por la tierra negra y húmeda que se había derramado de la grieta. Suzanne sintió el calor de la rabia de la entidad. El fuego que había iniciado con el trozo de tela ardía ahora con una fuerza sobrenatural en el centro de la sala, y ella tuvo que retroceder hacia la entrada del pasillo. El niño fantasma dio un paso hacia ella, su forma vibrando, su rostro borroso, irradiando un odio tan denso que Suzanne podía sentirlo físicamente, como una presión contra su pecho. «Me quemaste, todo se pudre, y tú la tienes», bramó la entidad, señalando con un dedo largo y huesudo la cabeza de Suzanne. Suzanne tomó una decisión. No podía correr, la puerta estaba sellada, no podía esperar. Elena estaba ahora expuesta. Tenía que darle lo que quería, pero solo si la dejaba en paz. «Está en mi cabeza», gritó Suzanne, levantando las manos, tratando de establecer una negociación. «Samuel está dentro. Si me dejas, si nos dejas ir, te juro que la sacaré y te la devolveré. Te lo prometo». El niño se detuvo a medio paso. Su rostro se inclinó, como si estuviera sopesando la verdad de la oferta. La ira seguía hirviendo, pero la idea de recuperar su juguete lo contenía. «Mentira», siseó el niño. «No, mírame, mira lo que hice». Suzanne se llevó la mano a la herida en la nuca. La herida era pequeña, pero profunda, y aún sangraba. «La sellé allí. Es la única forma de que no se te pierda otra vez. Necesitas mi sangre. Tienes que abrirla para sacarla». Era una apuesta desesperada. Si la entidad la atacaba, sería para matarla, pero la promesa de recuperar su posesión era el cebo perfecto. De repente, una figura irrumpió en la escena. Era Elena. Harta del terror y de la impotencia, había encontrado un cuchillo de cocina en el desastre de la pared. Lo blandía con ambas manos, temblando, pero lista para la acción. «Déjala en paz, vete», gritó Elena, parándose frente a Suzanne, protegiéndola. El niño no gritó, no se puso furioso. Simplemente miró a Elena como un jardinero podría mirar una mala hierba, con total desinterés y la decisión de erradicarla. La tierra negra que cubría el suelo del pasillo se levantó, no soplada por el viento, sino arrastrada por una fuerza invisible. Enormes puñados de lodo y polvo se envolvieron alrededor de los tobillos de Elena, subiendo rápidamente por sus piernas como serpientes. Elena gritó e intentó correr, pero el lodo fantasmal la sujetó con una fuerza increíble. Cayó al suelo, el cuchillo resbaló de sus manos y se deslizó hasta los pies de Suzanne. El niño avanzó sobre Elena, caminando sobre la tierra húmeda, su rostro ahora a pocos centímetros del rostro de Elena. La entidad extendió sus manos huesudas. «Estás en mi jardín», susurró, la voz ahora una caricia cruel. Suzanne, con el cuchillo de Elena en la mano, tuvo un momento de claridad horrible. Si Samuel terminaba con Elena, la posesión de Suzanne sería total. La entidad jugaría con ella, la torturaría antes de matarla. No había escapatoria. Solo había un camino para detenerlo, la confrontación final.
Tenía que darle lo que quería. Tenía que abrir la herida. Suzanne alzó el cuchillo de cocina. No apuntó a Samuel, no apuntó a Elena. Con una precisión frenética, apuntó a su propia nuca. «¡Aquí está! ¡Mírala!», gritó Suzanne. Justo cuando el niño fantasma se preparaba para desgarrar la carne de Elena, Suzanne hundió la punta del cuchillo en la herida que ya estaba abierta en su cabeza, haciendo palanca para abrirla. No era la canica lo que estaba sellado dentro, era la memoria. La sangre brotó, caliente, pero con ella algo más se liberó. Una visión se apoderó de Suzanne. El invernadero en 1995, el abuelo José no cayendo, sino siendo empujado por un niño celoso que no quería compartir sus herramientas. El golpe, la tierra, Samuel llorando no por miedo, sino por el secreto que había enterrado junto a su abuelo. Suzanne había visto la verdad y al abrir su propia herida, acababa de proyectar esa memoria en la mente de Samuel. El niño fantasma se detuvo. Sus ojos negros se fijaron en Suzanne y por primera vez Suzanne vio confusión y agonía, la verdad de su propia muerte. La entidad comenzó a gritar, no de rabia por ser quemado, sino de dolor por el recuerdo. Pero al ver esa agonía, una parte de la esencia del niño pareció romperse, y una sombra, más antigua, más oscura, que había estado alimentándose del rencor del niño, tomó el control. El cuerpo de Samuel se hizo transparente, y detrás de él, una forma oscura, informe y mucho más grande, se manifestó, elevándose sobre el niño. Elena, libre del agarre del lodo, gritó: «No es él, hay algo más». La sombra adulta y sin rostro se abalanzó sobre Suzanne, atrayéndola a la oscuridad de la puerta rota del dormitorio. Capítulo 9. La sombra no tenía forma definida, solo una masa de negrura y resentimiento. No era Samuel, sino una presencia elemental que se había adherido a la pena y el secreto del niño. Al abalanzarse, se hizo cargo del espacio, absorbiendo toda la luz, todo el sonido. Suzanne sintió que no era empujada, sino doblada por una fuerza gravitacional oscura hacia la grieta de la puerta. El cuchillo cayó de su mano. Elena, recobrándose y con un terror helado, se arrastró hacia el cuchillo. «Suzanne, aférrate a algo», gritó Elena. Suzanne extendió la mano hacia la pared. Sus dedos se cerraron sobre el marco de la puerta rota, pero la sombra la arrastraba con tal violencia que el yeso se desprendía y cortaba sus palmas. El olor a compost y tierra podrida se convirtió en una bocanada de aire viciado, como si Suzanne estuviera siendo arrastrada a un pozo séptico lleno de secretos antiguos. Mientras luchaba por no ser engullida por la oscuridad, Suzanne vio la forma translúcida de Samuel. El niño estaba encogido en el rincón del pasillo, llorando. La verdad de su crimen, el asesinato accidental de su abuelo, lo había roto. La sombra, sin embargo, se había fortalecido con esa revelación. «Eres un monstruo», gritó Suzanne hacia la sombra, aunque sabía que no era una entidad con la que se pudiera razonar. La sombra respondió, no con palabras, sino con una vibración gutural que sacudió los dientes de Suzanne. Y entonces la sombra proyectó una imagen en la mente de Suzanne: el hueco, el compartimento secreto detrás de la librería. No estaba vacío, no estaba sellado. La sombra quería que Suzanne entrara en el compartimento, que volviera a la fuente de la liberación. «No, Suzanne, no vayas», gritó Elena, que se había puesto de pie, blandiendo el cuchillo inútilmente contra la oscuridad. Suzanne sentía que su fuerza se agotaba. Estaba a punto de ser arrastrada al cuarto donde la tierra del jardín ya cubría el suelo. En un último acto de desesperación, recordando el propósito de sus grabaciones,
Suzanne buscó su segundo teléfono, el que había usado para el audio, el que no había tirado. Estaba en el bolsillo de su pantalón. Logró sacarlo con una mano. Con la última pizca de voluntad, activó la cámara y la apuntó hacia su propio rostro y la negrura que la devoraba. «Es la sombra, no es Samuel», jadeó Suzanne a la cámara, su voz apenas un susurro. La imagen de su rostro estaba distorsionada, su nuca sangrando profusamente. El hueco, el compartimento de la librería, está ahí, el ancla. Lo que alimenta esto es... La sombra tiró con un esfuerzo final y Suzanne perdió su agarre del marco. «Elena, tienes que quemar la librería. ¡Quemarla!», gritó Suzanne, su voz haciéndose distante. Mientras era arrastrada hacia el dormitorio y la tierra húmeda, Suzanne hizo un último y terrible descubrimiento. La sombra no tenía rostro, pero su forma oscura estaba moldeada por miles de finos hilos como las raíces de una planta. Y en el centro de esa negrura, ella vio un objeto diminuto, brillante y esférico, incrustado como un ojo único. Era una canica, la canica perdida de Samuel, el objeto que Suzanne había recogido del suelo y que la entidad había usado para sellar su propia herida en la nuca. Ahora era el ojo de la sombra. La sombra ya no era el niño. Era una entidad del jardín, anclada por la posesión de un juguete perdido. Suzanne sintió sus pies dejar el suelo, siendo levantada y girada hacia la oscuridad de la habitación. Elena gritó su nombre desde el pasillo. «¡Lo tiene! La canica es su ojo. ¡Lo tiene!», gritó Suzanne al teléfono. La figura del niño, Samuel, levantó la vista. Sus ojos vacíos se llenaron de horror ante la vista de la sombra que lo había consumido. La sombra, con Suzanne suspendida en el aire, se acercó al teléfono que grababa. El rostro de Suzanne llenó el encuadre, ahora completamente paralizado por el pánico. Y entonces, el sonido. No era un gruñido, era el sonido de un hueso rompiéndose con una violencia sickeningly precisa, seguido por un silencio inmediato y total. La imagen se inclinó 90 grados, mostrando solo el suelo de tierra y la oscuridad. El audio permaneció abierto, grabando el eco de un objeto metálico cayendo sobre el lodo. El teléfono de Suzanne seguía grabando, pero ya no se escuchaba a Suzanne, solo el sonido de la tierra siendo removida con lentitud y un suspiro satisfecho, inhumano, proveniente del interior de la habitación. Luego, un sonido claro y terrible, el clac-clac de una puerta siendo cerrada y bloqueada desde el interior. Capítulo 10. El audio del teléfono de Suzanne Ceballos, clasificado como evidencia C41 en el expediente, continuó grabando durante 43 minutos después de que se rompiera el cuello de la víctima. Lo que capturó fue un testimonio escalofriante de la consumación del horror. Después del clac-clac del cerrojo de la puerta del dormitorio, solo se escuchaba la respiración agitada de Elena desde el pasillo, llorando y golpeando frenéticamente la puerta de roble. «Suzanne, Suzanne, abre, por favor. Te juro que la quemaré, Suzanne. Sácanos de aquí, Suzanne». Los gritos de Elena se hicieron más débiles, más histéricos, hasta que se ahogaron en sollozos. La policía estimaría más tarde que Elena pasó al menos media hora golpeando inútilmente la puerta sellada. Desde el interior del dormitorio, la sombra y su víctima. El audio registraba el sonido constante de la tierra siendo apisonada. Chap, 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 chap. Como si alguien estuviera plantando algo con cuidado y método. A los 10 minutos, el chap chap se detuvo y un sonido completamente nuevo, más frío que el silencio, se hizo audible. El sonido de un rasguño, no el raspado agresivo en la madera,
sino un arrastre suave, largo, de un objeto metálico pesado sobre la tierra. Era el sonido de una pala. El sonido del cavar continuó durante 15 minutos, tierra siendo levantada y arrojada al suelo. El hueco se estaba expandiendo. A los 30 minutos, la voz regresó. No la de Suzanne ni la de Samuel. Era una amalgama, un susurro adulto que se quebraba con la entonación de un niño, lleno de una calma horrible. Está plantado, Suzanne. Estás en casa. El siguiente sonido fue el de agua, un chorro lento, constante, empapando la tierra. El olor a humedad y a compost, aunque no podía grabarse, se sentía en la atmósfera que rodeaba la cámara. Fuera, en el pasillo, Elena se había rendido. Había un largo silencio, roto solo por sus hipos. Luego, con una voz resignada, Elena susurró: «Voy a quemar la librería. Lo siento, Suzanne». El sonido de la librería siendo derribada fue fuerte. Madera crujiendo. Elena buscaba su encendedor. Desde dentro de la habitación, el fantasma del niño gritó con rabia ahogada. La sombra no quería que su jardín secreto fuera perturbado. «No, mío». Un golpe brutal en la puerta de roble hizo que ésta se tambaleara. La entidad se estaba volviendo loca. El audio capturó el clic-clic de un encendedor y luego el sonido de la gasolina siendo rociada, pues Elena, con la desesperación, había encontrado un bidón de queroseno en el armario. Un segundo de silencio y luego el rugido de las llamas. El incendio en la sala fue instantáneo. Las llamas se apoderaron de la librería. El fuego, finalmente, había llegado al lugar de origen de la miseria. Desde el pasillo, Elena no gritó. Se escuchó un jadeo, un último sonido de asombro. El incendio había consumido su salida. El audio de la evidencia C-41 capturó el momento de la liberación. El fuego no solo consumió la librería, sino que rompió el sello de la sombra. La puerta del dormitorio de Suzanne se abrió de golpe con una fuerza explosiva. No se escuchó a Elena después de eso. Solo el rugido del fuego, el estallido de los cristales y el colapso de la estructura. El audio finaliza con los sonidos de la llegada de los bomberos y la policía. Gritos de órdenes, mangueras de agua, sirenas. El caso se cerró como un doble homicidio-suicidio en un incendio provocado, causado por una crisis nerviosa. Suzanne Ceballos y Elena Vargas perecieron en las llamas. El apartamento 301 fue declarado inhabitable. Nunca encontraron el cuerpo de Suzanne. Solo se recuperaron fragmentos de hueso, mezclados con ceniza y tierra húmeda, concentrados en el área donde había estado la cama. La policía sí encontró el teléfono con el audio completo, la evidencia C-41. Y la última pieza del horror se descubrió cuando los investigadores peinaron la entrada del apartamento para buscar la causa del fuego. En el hueco de la pared, donde había estado la librería quemada, los bomberos encontraron un objeto que se había salvado milagrosamente del fuego. Un trozo de metal oxidado, una pequeña placa con un nombre grabado, descolorida por el tiempo y el calor. Decía: José Linares, jardinero. Y el último clip de audio, añadido misteriosamente a la evidencia C-41 horas después de su recuperación, es un susurro, claro, tranquilo y femenino. La voz de Suzanne: «Ya puedes empezar a excavar, querido Samuel. El jardín es seguro. Somos los nuevos jardineros». Y el clip se corta con un sonido idéntico al del inicio de toda esta historia. El sonido de una uña muy corta o la punta de un trozo de vidrio arrastrándose con lentitud y precisión sobre la madera. Tsk, tsk. Pero esta vez venía de dentro del teléfono.